Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Dieta, 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 dieta y todo el mundo más gordo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy te voy a estar hablando de 40 años que llevamos contando calorías y cada vez estamos más gordos. Fíjate, hay que explicar lo que es este tema de las calorías. Yo no tengo nada en contra de las calorías. Yo lo único que me pasa es que a través de todos estos años trabajando con tantas personas para ayudarles a bajar de peso, realmente nunca me ha ayudado contar calorías. No tengo nada personalmente en contra de las calorías, pero sí tengo mucho a favor de lograr resultados. Y si algo no me da resultados, pues no lo uso y no lo recomiendo. Y eso es lo que me pasa con las calorías, que no me han dado resultados. Nosotros trabajamos con una dieta que se llama la dieta 2x1 o la dieta 3x1, que se explica en el libro Poder de Metabolismo. Esa dieta funciona. Es muy difícil discutir con los resultados. Tengo personas que eran tallas bien grandes, talla 22, que hoy en día son talla 6, que no van a discutir con ese tema. Lo que funciona, funciona. Ahora fíjense, allá afuera, yo quiero que ustedes sepan cuál es la historia de las calorías. Las calorías son una teoría. Quiero distinguir entre la teoría y los hechos. Hace 500 años, la teoría aceptada era que la Tierra era plana. Y eso es lo que se enseñaba en las mejores universidades de Europa. De hecho, si usted hubiera estado estudiando en Roma hace 500 años y a usted se le ocurre contestar que la Tierra no era plana, usted estaba colgado. Porque eso era lo que se creía y eso era lo que se aceptaba. Ahora, hay una diferencia entre una teoría y un hecho. Un hecho es una cosa que está comprobada. Lo de las teorías es teorías, son ideas. Las calorías es una teoría, no es un hecho comprobado. Se estima, se cree que el problema es que la persona está comiendo demasiadas calorías. A mí la lógica me dice que ese no es el problema. ¿Cuántos de ustedes no conocen a uno de esos flacos condenados, como yo digo, que comen como locos y no engordan? Sin embargo, hay otros de nosotros que parece que de mirar la comida engordamos. Entonces, no creo yo que sea un problema de que si muchas calorías o pocas calorías. Si fuera verdad que todo el que está gordo es porque come mucho, pues entonces los flacos esos que comen tanto serían los más gordos de todos, pero ese no es el caso. Pero el punto aquí es que nos han llevado a creer que las calorías es lo que nos resuelve el problema. No lo es. Llevamos 40 años contando calorías, todos los productos vienen marcados con cuántas calorías trae y la gente cada vez está más gorda. Así que esa no puede ser la solución. Quiero explicarles de dónde salió esto de las calorías. Fíjense. La primera teoría de las calorías salió de unos investigadores rusos. La teoría era la siguiente. Si una caldera para mover un tren, por ejemplo, los trenes en los tiempos de antes se movían con vapor. Ese vapor se movía a base de que había que calentar agua y para calentar ese agua se le echaba carbón. Se echaba carbón, se prendía fuego al carbón, ese carbón creaba fuego, el fuego hervía el agua creaba vapor y el vapor movía la turbina del tren. Eso era lo que movía un tren en los tiempos de antes. Se movían por carbón y el carbón con el agua producía el vapor y movía el tren. Ok, de ahí salió la teoría, que la trajo un ruso, de que tenía que ser que todos los que estaban gordos era como que le estaban echando demasiado carbón a la caldera y al echarle demasiado carbón a la caldera, pues entonces se acumulaba y se producía grasa. Eso era la teoría y lo que ha sido la teoría por 40 o 50 años. Esa teoría, como hemos visto, no ha dado resultados. Si usted ha hecho una dieta de contar calorías, se habrá dado cuenta que puede que le funcione un tiempo, pero al poco tiempo usted vuelve a rebotar. ¿Por qué rebota? Pues rebota porque la verdad es que el problema no era que usted estaba comiendo mucho. El problema muchas veces es que el metabolismo está afectado. Si usted tiene problemas de la tiroides, si tiene estreñimiento, si está deshidratado, si tiene estrés, si tiene mala digestión, pues el metabolismo está afectado. Y como está afectado, las calorías o lo que sea que usted ponga no se puede utilizar correctamente. Entonces el problema no está en el combustible, el problema está en el motor. Entonces, la teoría de las calorías asume que todo el que está gordo es porque come mucho. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Pues vamos a ponerlo a comer menos. ¿Cómo lo contamos? Por calorías. Quiero que usted sepa cómo se calcula una caloría. Fíjense. La forma de saber cuántas calorías tiene un alimento es que toman un poco de agua y ese agua
la ponen arriba de un alimento y ese alimento le pegan fuego. Cuando le pegan fuego a ese alimento, el calor que produce ese alimento mientras se quema va calentándose agua. Cuando esa agua llega a cierta temperatura, dicen, produce tantas calorías. O sea que ese es el mecanismo. Calculan que si esto produce mucho fuego, pues tiene que ser que tiene mucha energía. Y si tiene mucha energía, pues entonces tiene más calorías. Por eso que viene de calor. Por eso se llama caloría, viene de calor. ¿Cuánto calor produce ese alimento? Porque se asume que mientras más calor produce, pues más energía contiene. Eso todavía sigue siendo algo teórico. Por lo siguiente, a veces la gente compara calorías de cosas no saludables, como decir calorías de azúcar, versus calorías de vegetales. Usted no puede compararlo porque el cuerpo no trata lo mismo un vegetal, que es algo saludable, que tiene vitaminas y minerales, que un azúcar, que es un alimento dañino. Pero el punto es el siguiente: toda la industria que está allá afuera nos está vendiendo la idea de que estamos gordos porque comemos demasiadas calorías. No es verdad. No es verdad. Si usted ha hecho 200.000 dietas como yo y fracasó en todas y volvió a engordar, dése cuenta que no es verdad. Inclusive cuando usted empieza a comer menos y empieza a cortar las calorías, el cuerpo se da cuenta de que usted está comiendo menos. Cuando el cuerpo se da cuenta de que usted está comiendo menos, el cuerpo entra a economizar, porque el cuerpo básicamente quiere sobrevivir. Si usted le da poco alimento o menos de lo que necesita o se queda con hambre, pues entonces la tiroides empieza a reducirse, lo cual le reduce el metabolismo, lo cual quiere decir que cuando usted vuelva a comer, entonces va a engordar más. Muchas de las dietas a base de calorías son dietas de pasar hambre. Cuando usted hace la dieta esta y pasa hambre, usted está acostumbrando al cuerpo y a la tiroides al hecho de que no hay comida. Si no hay comida, el cuerpo responde reactivamente y empieza a reducir la tiroides. Si reduce la tiroides, reduce el metabolismo, y si reduce el metabolismo, ahora usted no puede quemar la grasa, la tiene que acumular. Por lo tanto, cuando usted hable el piquito y empieza a comer, todo lo que usted coma va para la grasa, porque el cuerpo tiene que resguardarse y protegerse de la escasez que usted le ha hecho entender que había. Por eso es que las dietas de calorías no funcionan. Ya llevamos 40 años y no funcionan. Por ejemplo, usted ve, por ejemplo, que nos están vendiendo alimentos. Por ejemplo, aquí usted ve cosas que traje del supermercado, pero el supermercado está lleno de estas cosas. Ahora nos venden esto porque esto tiene solamente 90 calorías por paquete. 90 nada más. Si usted mira bien el alimento y observa, fíjese, esto contiene aquí 18 gramos de carbohidratos. Y dicen que es 90 calorías en un paquetito, pero la persona generalmente calcula, bueno, como son 90 nada más, pues me como 2. Pero ahora se comió 36 gramos de carbohidratos. Los carbohidratos se convierten en glucosa, la glucosa levanta la insulina y la insulina producen la grasa. Así que puede que esto tenga nada más que 90 calorías, pero esto se va a convertir en grasa. Así que en ese sentido es un engaño. Por acá veo otro paquete que nos están vendiendo la idea de que estos son de 100 calorías. Esta trae nada más que 100. Y la persona viene y se come esa galletita y no se está dando cuenta de que tiene demasiados carbohidratos. Y volvemos otra vez a lo mismo. Fíjese, aquí en carbohidratos esta vez que tiene 19 gramos de carbohidratos. Cuando usted consume tanto carbohidrato, está obligando al cuerpo a producir glucosa. Si obliga al cuerpo a producir glucosa, el cuerpo se la va a convertir en grasa. No importa si son 100 calorías o son 50. Así que el tema este de las calorías es un tema teórico. Nunca se ha probado. 40 años para probar una teoría es suficiente tiempo. Tumben esa tontería ya. Haga algo que realmente funciona. Dieta 2x1, dieta 3x1 y olvídese de las condenadas calorías. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.